Muy bien, buenas tardes. Continuamos con las actividades de este curso. Bienvenidos y bienvenidas todos al Ateneo Literario, Artístico y Científico, autoridades, queridos delegados de la Zona Franca de Cádiz. Bueno, pues hoy tenemos una conferencia altamente interesante. El título es muy atractivo. Está dentro de lo que serían las actividades de la cátedra de la Universidad de Cádiz, Ateneo de Cádiz, y en los desafíos de Europa ante la era Trump. Y el encargado de impartir la conferencia, pues de esas personas a las que verdaderamente no necesitan presentación, pero que uno siempre le gusta un poco repasar a la persona que invitamos, a la persona que tenemos como conferenciante. Él fue el letrado de las Cortes Generales desde 1975 hasta 1990. De forma paralela, en 1981 se doctoró por la Universidad Autónoma de Madrid y desde 1990 catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde septiembre de 2018, vicepresidente ejecutivo y director de la Fundación Alternativas. Ya en ese cargo vino aquí en otra ocasión para presentarnos un libro, Los nuevos derechos sociales fundamentales, una propuesta de reforma constitucional. Y bueno, fue secretario de Estado para la Unión Europea de España entre abril de 2008 y diciembre de 2011. Fue miembro de la convención que presidía el entonces presidente Valéry Giscard d'Estaing y elaboró el tratado. Participó en la elaboración del Tratado Constitucional que está en el origen del Tratado de Lisboa vigente. En 1989 fue vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Su experiencia en asuntos internacionales comenzó con su participación como observador en el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre. Participó en el Centro Internacional de Formación y Reciclaje de Educadores de Derechos Humanos de la Fundación René Cassin, en la sede de la UNESCO en París. Y también realizó cursos en las instituciones europeas de Bruselas y en los institutos alemanes de Max Planck de Derecho Internacional en Heidelberg y Max Planck de Derecho Penal en Friburgo. En 1995 recibió la medalla de la Orden de San Armando de Peñafort. En 1996 la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil. El 2 de junio de 2010 Diego López Garrido recibió la condecoración de Caballero de la Gran Cruz de la Orden al Mérito, concedida por el presidente de la República Italiana, en esa fecha, Giorgio Napolitano. Esa es la condecoración más alta que otorga Italia, que reconoce a personalidades que han destacado por su labor a favor de la democracia y que han contribuido a favorecer las relaciones con el país italiano. El 9 de mayo de 2011, coincidiendo con la celebración del Día de Europa, López Garrido recibió la medalla de la Orden al Mérito Constitucional como reconocimiento de quienes han resaltado los valores y los principios recogidos en la Constitución española. Diego López Garrido recibió también esta medalla por su participación en la Convención Europea, como decíamos antes, en lo que fue el germen del Tratado de Lisboa. El 12 de noviembre de 2011 recibió la Orden de Mérito Civil del Gobierno de la República de Hungría por su contribución en la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea, país con el que España y Bélgica formaron el trío de presidencia. En el año 2012 recibió la medalla de Comendador de la Orden de la Corona de Bélgica y la de la Legión de Honor de la República Francesa. En fin, en definitiva, podríamos seguir hablando de méritos de Diego aquí y en definitiva tenemos a una primera personalidad en el ámbito de la política nacional y en el ámbito de la política internacional. Y la conferencia, como digo, es altamente atractiva, altamente significativa. Versará sobre los desafíos que tiene Europa a la vista de los cambios políticos y geopolíticos que está experimentando el mundo y particularmente tras la llegada de Trump al gobierno de los Estados Unidos. En definitiva, yo solo me queda darle las gracias en nombre de este Ateneo por estar esta tarde aquí compartiendo con nosotros sus conocimientos. Así que muchas gracias, Diego, por estar aquí. Muchas gracias, presidente. Gracias al Ateneo, al prestigioso Ateneo de Cádiz por darme hospitalidad una vez más para hablar de un tema que sí que es un tema de actualidad y muy importante el tema,
Veremos si la conferencia está a la altura del tema. Y gracias, José Almenara, por tu presentación. Debo decir que ayer se me ocurrió decir, bueno, vamos a ver, ayer tuvimos en la Fundación Alternativas, tuvimos un acto muy interesante que estuvo presidido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre el emprendimiento digital femenino. Un tema muy interesante porque precisamente en ese asunto las mujeres son una minoría clara en las actividades que tienen que ver con ese tema, y fueron algunas personas, algunas mujeres con capacidad emprendedora, dirigentes de startups y usuarias de la inteligencia artificial. Entonces le dije yo a una de ellas, oye, vamos a preguntarle al chat GPT sobre la conferencia que voy a dar mañana en Cádiz, sobre Trump y Europa. Y entonces salió, llamó a inteligencia artificial y entonces salió una cosa que tengo aquí delante, lo voy a resumir, pero es muy curioso. Esto lo ha dicho una máquina, el chat GPT sobre Trump y Europa. Dice, 1, lo dividió en 5 puntos. Dice, 1, incertidumbre en la OTAN y la seguridad europea, por ejemplo. Luego continúo, no voy a contar todo. 2, el regreso de Trump podría significar nuevas barreras comerciales. 3, la relación con China y Rusia. Europa podría quedar atrapada entre la postura de Trump hacia China y su actitud ambigua frente a Rusia. 4, cambio climático y energía. Trump es escéptico del cambio climático. 5, crisis migratoria y políticas internas. Si Trump endurece las políticas migratorias, podría generar efectos en cadena que aumenten la presión migratoria en Europa. Bueno, estos son 5 puntos que la inteligencia artificial nos dice sobre el tema de Trump y Europa. Bueno, yo no quise seguir adelante para que me solucionase el texto de la conferencia, pero coincide con algunas de las cosas de las que vamos a hablar, pero quería sacarlo porque me ha parecido interesante. La intervención de la inteligencia artificial es la primera vez que yo utilizo la inteligencia artificial para preparar una conferencia. Bien, yo quisiera empezar hablando del contexto. Yo voy a hablar de los desafíos que tiene Europa en la era Trump, muy condicionado por las políticas que está desarrollando Trump, evidentemente. Es el personaje del momento. Pero quiero empezar viendo el contexto político en donde se producen estos desafíos, donde hay que insertar estos desafíos. Yo hablaré de esos desafíos después y hablaré de las reacciones a esos desafíos que debe, a mi juicio, desarrollar Europa. El contexto es en relación con Europa, el contexto político y geopolítico de Europa es, evidentemente, el primero, la guerra de Ucrania. La invasión de Ucrania por parte de Rusia es, sin duda, lo que está más afectando a la geopolítica del momento en relación con Europa. Hay más temas en este contexto geopolítico. Desde luego, el primero, el más importante, es el caso de Ucrania. También hay que tener en cuenta que ha habido, en estos últimos momentos, ha habido un ascenso considerable en los últimos años, en los últimos meses, un aumento considerable de la extrema derecha en Europa, de las posiciones más populistas, dentro de una polarización política que hace difícil que se formen mayorías de gobierno estables y con cierta consistencia, ¿no? Esto es algo que sucede en el conjunto de Europa, y pensemos que hay algunos países en estos momentos, bueno, 2 países, Hungría, que desde luego no me hubiera dado esa medalla si hubiera sido ahora, Orbán, Hungría e Italia tienen presidentes de gobierno de extrema derecha. No es lo mismo Meloni que
que Orbán, pero están situados ahí en ese espectro. Y luego hay países como Eslovaquia, como Finlandia, como incluso Suecia, aunque no está en el gobierno, pero hay un partido de extrema derecha que apoya ese gobierno de centro-derecha, que tienen en su gobierno a dirigentes de la extrema derecha europea. Eso es un factor importante que se ha reflejado en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, donde ha descendido por vez primera en el Parlamento Europeo el número de mujeres y ha subido claramente la presencia de la extrema derecha en ese Parlamento. Y luego en la Unión Europea está ante un dilema importante: si integración o nacionalismo. Ese es el gran dilema que tenemos ahora mismo en Europa. Si va a imponerse la integración para una Europa unida y unitaria, o si va a imponerse el nacionalismo. Bueno, pues en este dilema, evidentemente, yo me sitúo por la integración. Me parece que es la salida que puede tener Europa, pero este es el contexto en el que vive la Unión Europea, que siempre tenemos que aspirar a que sea un actor geopolítico. Todavía no lo ha conseguido, pero esa es la vocación de ese proyecto, que es el proyecto europeo. El contexto geopolítico referido a Estados Unidos, evidentemente, está presidido por la llegada impetuosa de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y que se espera de él, pues para empezar, que se vaya de organismos multilaterales, como hizo en su primer mandato, que se vaya de la Organización Mundial de Comercio, lo cual es importante porque volvió Biden, pero ahora se piensa que Trump va a irse de la Organización Mundial de Comercio, de las organizaciones multilaterales, de las organizaciones, algunas en el contexto de Naciones Unidas, y bueno, ya hemos visto lo que ha hecho Trump cuando ha llegado, y es expansionismo. Se quiere quedar con Groenlandia, se quiere quedar con Canadá, se quiere quedar con el Canal de Panamá. Expansionismo como primera característica de esa llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y luego es una persona que, y tiene efectos geopolíticos todo esto que estamos hablando, que por tanto desbordan las fronteras de los Estados Unidos. El tema de las tarifas, el aumento de las tarifas aduaneras, los aranceles, como política absolutamente fundamental para Trump, porque las tarifas aduaneras, los aranceles, los necesita como ingresos, dado que Trump tiene por objeto quitarle los impuestos a las multinacionales norteamericanas. Dado que no va a tener esos ingresos provenientes de los impuestos, se han salido del acuerdo de 140 países de imponer a las multinacionales un 15% al menos de impuestos de sociedades, se ha salido, necesita que el dinero le venga de otro lado. Y él piensa que le va a venir de las tarifas aduaneras. Va a subir, está subiendo ya las tarifas aduaneras, los aranceles, de forma absurda, porque la reacción va a ser que los demás países también van a subir los aranceles a los productos que vengan de los Estados Unidos. Y es una carrera loca, suicida, como todas las guerras comerciales. Hay que tener en cuenta que las guerras comerciales están en el origen de las dos guerras mundiales que ha tenido Europa, que ha sufrido Europa en el siglo XX. El origen es guerras comerciales. Es decir, esto es un asunto de extremada importancia. Pero esto es el contexto geopolítico en el que estamos viviendo en estos momentos. Hay una crisis en la OTAN muy importante, porque Estados Unidos ha manifestado, Trump ha manifestado su desprecio a la organización del Tratado del Atlántico Norte, ha roto los lazos transatlánticos, claramente, y eso tiene también una eficacia inmediata. No quiere saber nada con la Unión Europea, él quiere negociar con país a país, pero no quiere saber nada de la Unión Europea, ni recibirá nunca en la Casa Blanca a ningún dirigente que represente a la Unión Europea. Él no quiere tener ese sujeto delante, quiere tener otro tipo de relaciones. Y respecto de Rusia también ha sorprendido, porque Rusia era el gran enemigo de Estados Unidos. Rusia, en el concepto estratégico que se aprobó en el 2022 de la OTAN,
en ese concepto estratégico, la amenaza fundamental, se dice ahí, la amenaza fundamental para Estados Unidos y los países, los 31 países que forman la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para todos estos países el enemigo fundamental es Rusia. Pero lo primero que hace Trump es, cuando le dicen, bueno, hay que ver Putin lo que ha hecho, ha invadido Ucrania, contesta, genial. Esa fue la respuesta que hizo Trump. En las resoluciones de Naciones Unidas que ha habido sobre la guerra de Ucrania, Estados Unidos se situó, con muy poquitos estados, en el lugar en el no se condenó a Rusia. Trump no ha condenado a Rusia por la invasión en Ucrania. Es decir, hay una situación que está afectando al orden internacional y efectivamente hay que decir que es muy fuerte decirlo, pero probablemente estamos en el momento en el que se ha roto el orden internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es consecuencia de la llegada de un presidente, Donald Trump, a Estados Unidos, a un strongman, ¿no? Es como Putin, es la era de los hombres fuertes. Putin, de Orbán, de Donald Trump, los hombres fuertes, los strongmen, ¿no? Esta es la era de los strongmen. Y esto es lo que él ha planteado en el escenario geopolítico del mundo. También hay que tener en cuenta los BRICS. Los BRICS, es decir, esto se llama BRICS porque forman Brasil, Rusia, India, la C es Canadá, Canadá. China, ¿no? Es China, la C es China, el más importante de todos. China. Y la S de Sudáfrica. Estos BRICS tienen importancia, eso que se llama el sur global, tienen mucha importancia y ahí en estos momentos está destacando Rusia, precisamente por la invasión en Ucrania, ejemplo de un trastorno en el orden internacional, junto con China, tienen la pretensión de, China lo tiene muy claro, el orden liberal democrático que ha sido el que ha predominado en el mundo en los últimos 80 años, está dirigido por Occidente, por el mundo occidental. Y China quiere que acabe eso, no quiere que el mundo occidental dirija el orden internacional, quiere que ese orden sea dirigido por potencias del mundo oriental, como es China, como es Rusia. Rusia es Euroasia, tiene una parte en Europa y una parte en Asia. Y en el caso de África, también hay que situar a África, a veces se olvida en este contexto geopolítico que estoy intentando definir. África es un continente que tiene un futuro espectacular. África es el continente más joven del planeta. Es el único continente que crece demográficamente. Todos los demás continentes decrecen. En el caso de Europa y en el caso de Estados Unidos es clarísimo, si no es por los inmigrantes, habría un descenso espectacular de la población y de la economía, por cierto. África es un continente muy joven. Dentro de unos años, 1 de cada 2 jóvenes en el mundo será africano. Y esto es una importancia, esta importancia se la da también Rusia y China, que tienen una presencia cada vez mayor, por cierto, en África. Y en el que respecto de Rusia hay una especie de memoria, hay una memoria de que Rusia ayudó a la descolonización africana. Rusia estaba del lado, en aquel momento era un país regido por un partido comunista y era un sistema comunista, no había libertad económica y Rusia ayudó claramente a la descolonización de los países africanos que tienen una memoria al respecto, ¿no? Bueno, digamos que es rápidamente una mirada fugaz hacia el contexto geopolítico que podemos definir en este momento en el mundo, en el planeta Tierra. Esa sería un poco la situación geopolítica en este momento. Europa
en ese contexto tiene unos desafíos, que es de lo que también vamos a hablar, unos desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Europa? Yo lo he estructurado en 3 partes. Una primera parte sobre la economía, el desafío que tiene en el mundo económico Europa. Segundo, el desafío que tiene de 2 transiciones inevitables, como es la transición digital y la transición ecológica. Y un tercero, el tema de la defensa y la seguridad. Esos 3 grandes bloques son los que yo voy a definir como desafíos. Ver qué desafíos hay ahí que nos plantean y qué respuestas podemos o debemos dar desde la Unión Europea, desde Europa, desde el continente en el que vivimos los que estamos en esta habitación. Economía. La economía del momento está presidida por la incertidumbre. Estamos viviendo un momento en Europa de incertidumbre económica, no solo producido por las cosas que hace Trump. Hay una incertidumbre económica que vivimos. Ayer mismo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hablaba de esa incertidumbre para justificar que no sabía bien si dentro de unas semanas que va a haber una reunión del Banco Central Europeo van a bajar los tipos de interés o no. Y esta Christine Lagarde pues hablaba precisamente de esa clara incertidumbre en donde vivimos, y es claramente una situación de incertidumbre que está, por ejemplo, afectando a los mercados bursátiles en Estados Unidos. En Estados Unidos, desde que ha llegado Trump, ha pegado un bajón la bolsa de Wall Street impresionante. Porque si hay algo que los mercados no quieren es la incertidumbre. Los mercados son muy miedosos, no quieren incertidumbre. Y Estados Unidos, que es un país que ha crecido extraordinariamente en las últimas décadas, por encima del crecimiento europeo, claramente, en donde las inversiones iban a Estados Unidos, han ido preferentemente a Estados Unidos, porque los beneficios eran mucho más claros que si se invertía en Europa o en otros continentes. Eso ha dejado de existir, por lo menos en estas últimas semanas. Resulta que hay una gran preocupación y hay una deriva de los inversores hacia otros lugares, por ejemplo hacia Europa, hacia otros lugares, no tanto a Estados Unidos. Estados Unidos hay una situación realmente impresionante. El Wall Street Journal es el periódico que es la voz de los inversores de Wall Street, la calle de Nueva York donde están las grandes entidades financieras. Wall Street, cuando supo de estas decisiones de Trump de subir las tarifas aduaneras de forma absolutamente caprichosa y absurda, dijo, Wall Street sacó en su editorial: esto de las tarifas aduaneras decidido por Trump es la mayor tontería que hemos conocido en la historia. Wall Street Journal. Nadie lo entiende. Yo he dado mi opinión. Mi opinión es que Trump necesita subir las tarifas para quitarle los impuestos a las multinacionales. Esa es mi idea. Pero en Wall Street no lo entienden. No entienden por qué esa carrera tarifaria, arancelaria, que es una carrera suicida, ¿no? Bueno, pues esto es una de las características del momento. Europa pelea contra una incertidumbre económica en este momento. Es un desafío que tenemos por delante, que da lugar a un estancamiento económico en Europa. No crece la Unión Europea, no crece Europa. Cuando digo Europa, no solamente hablo de la Unión Europea, también me extiendo a países que no están en la Unión Europea. Es el caso de Noruega o el caso del Reino Unido, fundamentalmente, que se fue de la Unión Europea por su mala cabeza, con el Brexit. Y, bueno, pues esa situación de estancamiento, por cierto, salvo España, curiosamente, es el único país de la Unión Europea que crece, que está creciendo mucho. Es una cosa que, en fin, tiene que ver evidentemente con algo. Las cosas son por algo, ¿no? Tiene que ver con que España se ha beneficiado de los Next Generation, de los fondos de la Unión Europea que dio como consecuencia de la crisis económica
de la COVID, en tiempos de la COVID-19, como consecuencia de eso hubo una situación en la que, bueno, a España e Italia han sido muy beneficiados. A Italia no le ha pasado lo mismo, pero bueno, España ha sido muy beneficiado con 140.000 millones de euros que ha dado la mitad regalado y la mitad que todavía no se ha acogido y que tiene una forma de préstamo. Este estancamiento es una característica, por tanto, de este momento. La Unión Europea, Europa, en estos momentos está viviendo prácticamente gracias a la migración, que es lo que permite que haya una actividad económica, y sobre todo porque la demografía europea, que afecta a la economía, claro, la demografía europea es de sociedades, el ejemplo es España, de sociedades envejecidas, cada vez más envejecidas, de sociedades con una tasa de fertilidad de las más bajas del mundo, España y Japón, y como consecuencia de eso necesitas el ingreso de inmigración, si no se hunde la economía. Esta es la situación en la que estamos en este momento y que tendría que tener una respuesta que es la que en buena medida se extrae como una reacción contra ese desafío de los informes que conocerán todos ustedes hechos sobre Draghi y Letta, Mario Draghi y Enrico Letta. Los informes que a petición de la Unión Europea han hecho y que plantean a Europa una opción, decir, bueno, para que usted progrese y pueda competir, por ejemplo, con grandes empresas norteamericanas, usted necesita unificarse. Tiene usted que unificarse. Siempre Enrico Letta, cuando participa en algún coloquio, siempre pone el mismo ejemplo, el ejemplo de Airbus. Airbus es la primera potencia constructora de aviones del mundo, por encima de Boeing, que además ha tenido mala suerte porque ha tenido algunos accidentes, por cierto, ¿no? Airbus dice, ese es el caso perfecto, de ejemplo. Airbus, no hay otro Airbus en Europa, es uno, y en el mundo, y es un ejemplo de lo que tendría que hacer Europa, de una unificación de grandes empresas, una unificación hacia mercados de capitales más amplios y también una inversión. Europa tiene demasiado ahorro. Los europeos ahorramos demasiado. Hay como un excedente en estos momentos de unos 400.000 millones de euros que no se invierten de forma adecuada, sino que no se invierten en Europa, sino que se van a Estados Unidos. Y eso es una de las cosas que habría que cambiar como respuesta a este desafío económico que tenemos en Europa. Y establecer lazos con otros continentes, con otros países, por ejemplo, con países latinoamericanos. Un ejemplo de eso es Mercosur, el acuerdo de Mercosur, con países de América Latina, del sur de América Latina, que en estos momentos está pendiente de Francia, a ver si lo aprueba una vez el Tratado de Mercosur. Bueno, pues es un ejemplo importante de establecer lazos con otros países que permitan un desarrollo y como consecuencia de la necesidad de responder a este desafío que tenemos económico en Europa. Bien, esto sería en el campo económico. Las transiciones. La transición ecológica y transición digital. Es el segundo gran desafío que tiene Europa. ¿Qué hacemos en estos momentos con la transición ecológica? Es decir, el conseguir que en 2050 haya emisiones cero al espacio. Es decir, la ruptura con los combustibles fósiles y la puesta en práctica, por tanto, de energías renovables. Hay que decir que en este momento en Europa la energía solar y eólica
esas dos energías son el 22% de las energías que se utilizan en Europa. Es decir, que ha ido creciendo la importancia de las energías limpias. España es uno de los líderes, por cierto, tanto en la eólica como en la energía eólica y la energía solar. España tiene muchas horas de sol y en España también, en Cádiz, por supuesto, tenemos mucho viento. Y esas dos energías en este momento ocupan un lugar creciente dentro de la Unión Europea. Bien, ese es el camino. Ese es el camino a seguir y, por tanto, diferenciándose de lo que dice Trump al respecto. Trump es un negacionista del cambio climático y dice, lo primero que hizo cuando llegó a su despacho fue decir drill, baby drill, es decir, hay que abandonar todas estas cosas de la energía renovable, de la energía limpia, y tenemos que ir a la energía fósil a tope. Por tanto, dejaros de esas chorradas, porque esto del cambio climático nada más que está en la mente de algunos científicos un poco despistados. Esta es la idea que tiene Trump al respecto y que es absolutamente distinta de la que tiene que desarrollar Europa. Aunque hay que decir, no nos vamos a engañar, que en este momento hay una cierta ralentización de la lucha contra el cambio climático en base a la importancia de la reindustrialización que se dice que tiene que desarrollar Europa y que puede estar obstaculizada por algunos excesos en la lucha contra el cambio climático. Bueno, esta es una de las transiciones. La otra es la transición digital, en donde tenemos claramente una enorme diferencia con Estados Unidos. Cualquier móvil que tengamos aquí en esta sala, y que seguro que lo tienen todos ustedes, un móvil en el bolsillo, ese móvil es de origen norteamericano. Y por tanto, bueno, puede ser chino también, pero desde luego la diferencia con las empresas norteamericanas es enorme. En Europa no existe ese enorme progreso en la digitalización, en las tecnologías digitales. Y esto es algo que Europa tiene que responder a ello. Es un desafío que tiene y lo tiene que hacer invirtiendo en este tipo de tecnologías. Es verdad que Europa es una gran reguladora, regula muy bien, y hay que decir que tenemos dos directivas muy importantes: la directiva de servicios digitales, que pretende proteger los derechos humanos en el mundo digital, y la directiva de servicios, la directiva de la Digital Market, que es la directiva de mercados digitales, que es la que se refiere a la competencia, en base a lo cual cada 2x3 nos encontramos que Bruselas le impone una multa millonaria a Google o a Apple o algunos de estos que vulneran lo establecido en esa directiva. Se trata de que en Europa haya una soberanía tecnológica y estamos muy lejos de ello. Este es un desafío sin duda importante. Y ya entramos en el tercer gran bloque de desafíos que yo les quería comentar esta tarde, que es el relativo a la defensa y la seguridad, que es el más destacado en este momento, dado que tenemos una invasión por parte de Rusia de Ucrania y una situación muy, muy complicada, porque Trump ha decidido que Putin, que fue considerado un dictador asesino por Biden, pase a ser un socio, un partner de Estados Unidos. Esta es la situación que hay ahora mismo. Si se fijan, los países europeos, cuando Rusia invade Ucrania, los países europeos no se plantean el asunto este de la defensa, de los gastos de defensa, no se lo plantean. Existe la OTAN. Los Estados Unidos, con Biden, un gobierno demócrata en Estados Unidos, es un socio leal dentro de la OTAN. Pero cuando llega Trump, hace unos escasos días, y empieza a hacer lo que hace,
y se reúne habla con Putin y humilla a Zelensky en la Casa Blanca. Cuando pasa eso y deja absolutamente de lado en las supuestas conversaciones de paz en Ucrania, deja de lado a la Unión Europea, en ese momento hay una reacción inmediata de la Unión Europea y de los países europeos, una reacción no solamente de los países de la Unión Europea, sino del Reino Unido muy potente y de otros países que no están en la Unión Europea, como el caso, por ejemplo, de Noruega. Hay una reacción muy potente de Alemania, de Francia, muy fuerte en relación con... Es cuando Estados Unidos deja de ser un socio fiable de la OTAN. Cuando Estados Unidos se le ve como un país que ha roto los lazos transatlánticos. Por tanto, Europa se ve desvalida. Esencialmente, claro, según nos acercamos a la frontera con Rusia. El otro día estuve en la Facultad de Sociología, Políticas y Sociología de Madrid, en Somosaguas, en la Universidad Complutense, y estaban allí la embajadora de Finlandia, la embajadora de Lituania, el embajador de Letonia, el embajador de Noruega. Bueno, estaban aterrorizados. Las intervenciones fueron impresionantes, ¿sabes? Estaban llenos de alumnos aquello, y alumnas en la Facultad de Sociología. Claro, es que están al lado de Rusia, es que están pegados, es su vecino, y acaba de invadir Ucrania, y en Finlandia la invadieron y se quedaron con el 10% de Finlandia, hicieron mucho. Y claro, por eso se explica que Finlandia y Suecia dijeron a la OTAN, y se metieron en la OTAN, como consecuencia de la invasión. Bueno, este es el tema del momento, ¿no? De que esta reacción europea de decir, bueno, tenemos que gastar más en defensa, ¿cómo vamos a gastar en defensa? ¿Qué vamos a hacer? Es consecuencia no de la invasión de Rusia en Ucrania, eso pasó hace 3 años, no, es consecuencia de que Estados Unidos casi se va de la OTAN. Por eso, cuando yo he escuchado últimamente a algunos partidos políticos que dicen, no, nos tenemos que ir de la OTAN, algún partido político lo ha dicho la semana pasada, y yo pienso, pero si quien se está yendo de nosotros es la OTAN, eso de que nos tenemos que ir de la OTAN, pero si se está yendo la OTAN de nosotros, eso es lo que está sucediendo ahora mismo, teniendo en cuenta que Estados Unidos sin duda es el líder evidente dentro de la OTAN es Estados Unidos. Si el líder que hay ahí rompe relaciones transatlánticas y se pone a favorecer a Putin en su guerra con Ucrania, con la invasión de Ucrania, bueno, pues entonces hay una crisis evidente, una situación crítica evidente, y la reacción de Europa es decir, tenemos que, se ha empleado la expresión rearme, que no le gusta nada a Pedro Sánchez, y que ahora ya se habla de preparación de capacidades o preparación de tal, se ha cambiado la terminología, ¿no? Pero se ha cambiado la terminología, pero desde luego el objetivo es que haya más gastos en defensa, y esos gastos en defensa hay que ver de dónde se sacan. La propuesta aprobada es de 800.000 millones de euros. 800.000 millones de euros, de los cuales 150.000 es un dinero que va a prestar la Unión Europea a los Estados para que compren material bélico, y otros 650.000 que se lo tienen que buscar los Estados por donde puedan, por medio de una emisión de deuda, o por medio de más impuestos, o por medio de nuevos recursos fiscales por parte de la Unión Europea, los llamados recursos propios. Ese es el dilema en el que se está ahora mismo. Pero la respuesta a ese desafío que surge cuando Trump se pone del lado de Rusia, que es, según el concepto estratégico de la OTAN, el principal adversario de la OTAN, distinto de China, porque a Rusia se le considera adversario, a China se la considera competidor. No es lo mismo una cosa que otra, aunque desde luego Estados Unidos claramente tiene un objetivo,
desde hace tiempo, que es ver qué pasa con China. Hay una rivalidad importantísima con China, que se ha convertido en un actor geopolítico mundial, y esto es algo que Estados Unidos lo mantiene y lo va a desarrollar. Estados Unidos tiene un sector geopolítico preferente, que es el Indo-Pacífico, que ya empezó con Obama, y eso es lo que va a predominar. Por eso, entre otras cosas, la Unión Europea Europa en general se tiene que poner las pilas en la capacidad defensiva que se dice ahora, para contrarrestar la situación nueva, que no es que Rusia ha invadido Ucrania, que también, no, es que Estados Unidos se va, que Estados Unidos no se cuenta con él para ser un aliado frente a Rusia con los países europeos, y no solo europeos. En la OTAN está Canadá, por ejemplo, que no es un país europeo, y este es el tema fundamental. Por parte de Europa, claramente, la respuesta a este desafío, uno más dentro de los que hemos estado hablando, para Europa, la respuesta claramente a este desafío es que hay que, en todo caso, no sé lo que pasará en las conversaciones que se están teniendo en estas mismas horas en Riad, con Estados Unidos y con Ucrania, la soberanía de Ucrania tiene que preservarse. Yo no sé al final si Rusia se va a quedar definitivamente con Crimea o se va a quedar con el Donbass, no lo sé, pero desde luego el principio fundamental es la soberanía de Ucrania, el que Ucrania tenga seguridad de que Rusia no va a hacerlo otra vez, y por tanto que haya esa integridad territorial que los ucranianos se resisten a ceder a Rusia. Hay en este sentido algo que, no me atrevo a plantearlo como algo que vaya a tener una finalidad, pero es algo que se está produciendo porque los países europeos se han tomado muy en serio la amenaza de Rusia. Y es lo que se llama el phase-out. Hay un procedimiento de phase-out en marcha que están preparando algunos estados mayores de países importantes de la Unión Europea, incluido también el Reino Unido. Ese phase-out es decir, bueno, a Estados Unidos le vamos a plantear un deal. Oiga, yo sé que usted se va. Yo sé que usted no quiere estar con nosotros y protegernos. Nos vamos a tener que proteger nosotros, definitivamente. Pero vamos a hacerlo a plazos. Este es lo que se llama el phase out. Es decir, Estados Unidos, déjeme entre 5 y 10 años, mientras tanto usted mantenga su fidelidad a la OTAN, y nosotros nos comprometemos a aceptar que entre 5 y 10 años usted se va a ir definitivamente de la alianza y nos vamos a quedar nosotros, pero vamos a tener entre 5 y 10 años para lograr una capacidad militar que en estos momentos no tiene la Unión Europea, y por tanto que podemos estar seguros respecto de la amenaza rusa. Bien, estos serían, por tanto, el presidente es muy amable y no me ha dicho que acabe. Ahora dejamos que pero voy terminando. España está metido evidentemente en la estrategia europea. No tiene sentido que España, que se ha beneficiado de la Unión Europea muchas veces, que se ha beneficiado, en los primeros años en que España entró en la Unión Europea, en 1985, España recibía gratis, no como préstamo, un 1% de PIB de fondos de la Unión Europea, que salían esencialmente de Alemania. Eso es lo que recibía España, ha recibido durante mucho tiempo. Ya no, porque España ha progresado, ha entrado países más pobres y ya no es y ahora es contribuyente neto. Pero antes era receptor neto.
Ahora, con motivo de la COVID, lo decía antes, España ha recibido mucho dinero de la Unión Europea. Mucho dinero. El que más, con Italia, el que más ha recibido. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo ponía? Otros estados del centro-norte de Europa. Y ahora, esos estados que están aterrorizados necesitan que España, que Italia, que Portugal, que países mediterráneos también sean solidarios con ellos. Y eso es lo que yo creo que en estos momentos es necesario que haga España. La solidaridad con el resto de Europa en esta difícil tesitura en la que estamos, ¿no? Por tanto, diríamos que, para ir terminando, creo que la respuesta a los desafíos que Europa tiene en este siglo XXI tan complicado, inesperado, lleno de crisis, llenos de policrisis, la crisis financiera de principios de siglo, la crisis de la COVID, la crisis económica posterior, bueno, y ahora la crisis de la seguridad y la defensa europea. En esta tesitura, Europa tiene que lograr, y esa sería la respuesta, creo yo, que debe tener Europa al respecto, que es lograr una autonomía estratégica. Un concepto que surgió hace tiempo, que Federica Mogherini lanzó en 2015 y que se ha extendido no solamente al ámbito militar de defensa, sino a otros ámbitos, el ámbito de la salud, por ejemplo, a otros ámbitos económicos, la autonomía estratégica en energía, en seguridad, en tecnología. Fíjense, Europa durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Europa ha dependido en temas de seguridad de Estados Unidos. Ha dependido en temas de energía de Rusia. Claramente, bueno, Alemania 100% de Rusia, energía barata rusa. Y ha dependido tecnológicamente, y depende tecnológicamente en buena medida, por esto que llaman los minerales críticos y otras cosas, para los chips, para tal, ha dependido de China. Es decir, Europa tiene que conseguir no depender en esos tres ámbitos tan importantes de esos países. Tiene que conseguirlo. Tiene que ir a la autonomía estratégica. ¿Qué es eso? Que yo tengo una autonomía en temas energéticos, que yo tengo una autonomía en temas de seguridad y defensa, y que yo tengo una autonomía tecnológica. Esos son los objetivos que debe tener Europa, la respuesta a los desafíos que tiene, y que es lo que yo he tenido el gusto de plantearles a ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor López de Garrido. Y bueno, creo que ahora es el momento quizás de las preguntas, de las aclaraciones o de cualquier inquietud que tengan ustedes, y una oportunidad única de tener a un experto en política europea como tenemos hoy, de poder debatir con él o poder entablar algún tipo de diálogo con él. Así que vuestra es la palabra. Carolina. Gracias, Diego, por esta información tan importante, porque una cosa es lo que leemos en el periódico y otra cosa es lo que verdaderamente se pueda estar organizando a nivel de organización europea. Pero a mí me gustaría que a ver si podías aclararme cuál es la respuesta que piensa Europa actualmente con los comentarios y las decisiones de Trump con respecto a Israel y Palestina. Israel y Palestina. Bueno, yo estoy bastante decepcionado, debo decirlo, con la no respuesta de las autoridades de Bruselas a las matanzas de Israel sobre los palestinos y palestinas. Con la anuencia, por supuesto, y el apoyo absoluto de Estados Unidos. En esto no se diferencia
los demócratas de los republicanos, porque Biden también apoyó a Israel a pesar de las matanzas absolutamente desproporcionadas que hizo Israel, que perpetró Israel al acto condenable, por supuesto, terrorista de Hamás. Pero desde luego 50.000 muertos y la mayor parte de ellos mujeres que no combatían y que desde luego no estaban en Hamás, y niños y niñas, en miles y miles de niños y niñas que no constituían ningún peligro para Israel. Bueno, esto es absolutamente inadmisible, ¿no? De hecho, bueno, esto ha sido condenado por organizaciones multilaterales internacionales, y la matanza de estos días, me parece que son 500 o 600 personas, de los cuales más de la mitad creo que son niños, es una cosa bárbara. Bueno, la respuesta de Bruselas, de Kaja Kallas, que está muy preocupada por el tema de Rusia y Ucrania, que lo entiendo, porque está al lado, es uno de los países bálticos, pero que diga, deploramos que no se haya mantenido el alto el fuego de no sé qué. Pero, oiga, pero si hay una palabra en castellano muy buena o en inglés, que es condenamos. Europa tiene que condenar eso, ¿no? Así que a mí me parece que en ese punto estoy en completo desacuerdo con las decisiones de las autoridades, los comentarios que ha habido al respecto, ¿no? Bueno, que ayer estuvo Kaja Kallas, estuvo en Israel, se fue a Israel en un acto de una cierta aprobación, porque claro, te vas ahí a estar con el gobierno de Israel. Esa es mi opinión al respecto. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, Diego? Sí, un cambio importante, Diego, de la última conferencia sobre los derechos humanos a esta, ¿no? Sí. Y hablando justo de lo que estabas comentando, ¿no? Parece que a Europa le preocupa la dignidad de los derechos humanos cuando es en su tierra, en sus límites y tal. Bueno, la pregunta es la siguiente, creo que ha dado una lección magistral sobre las variables económicas, demográficas, prácticamente de defensa y tal. Viendo un poco los intereses, lo que han visto los rusos y China un poco en África, ¿cuál sería la visión, qué visión tendrán los Estados Unidos sobre África? Es decir, ¿es factible, por ejemplo, que los Estados Unidos quieran montar una base militar en Marruecos, por ejemplo? Claro. Sí, es posible. Estados Unidos no ha mostrado... Estados Unidos no ha mostrado mucho interés en general por África, por la política en África, ¿no? No es algo que ha mostrado interés por su llamado patio trasero, que son los países que están vecinos latinoamericanos de Estados Unidos. Ha mostrado interés por Europa, ha mostrado interés por Rusia, ha mostrado interés por Oriente Medio, ha mostrado interés y muestra interés por la situación de China, que es su gran rival geopolítico, sin duda, y por temas relacionados con ello. Por ejemplo, Estados Unidos se ha mostrado beligerante, ya da igual el partido que fuera, el demócrata o no, con Taiwán, el tema de Taiwán respecto de China, ¿no? Que no respeta la independencia de Taiwán, ¿no? Considera que es parte de China y que el día menos pensado entra en Taiwán y a ver qué hace Estados Unidos al respecto, ¿no? Por África no ha tenido mucho interés. Pero África es, sin embargo, desde España, que es el país más cercano a África, junto con Portugal, de toda Europa, y que tenemos a territorios españoles que son africanos, como es el caso de Ceuta y Melilla, como es el caso de Canarias, pues, y que es tan cercano también a una ciudad como Cádiz, por cierto, pues yo creo que es una política que hay que
que hay que seguir, atender claramente, ¿no? África, ya lo he dicho anteriormente, África es un continente que va a ser el doble de habitantes en 2050 o 60, dobla el número de habitantes. Es impresionante el asunto de África, ¿no? La importancia de África. Y de eso se han dado cuenta inmediatamente Rusia y China. Rusia y China tienen presencia, tienen inversiones. China ha desarrollado una política en África, de decir, yo te voy a prestar dinero para que hagas un puerto, por ejemplo, en un lugar determinado de la costa africana, pero yo te voy a prestar dinero, pero tú primero me vas a devolver el crédito, pero además tienes que hacer esas obras de ese puerto con tecnología china y con mano de obra china y con empresas chinas. Eso es lo que ha hecho China respecto a Rusia. Rusia se ha preocupado mucho de intervenir en los conflictos bélicos internos de África. En el Sahel, Rusia tiene toda una estrategia política diseñada para el Sahel, que es la parte central de África, esa franja que hay en África, en la mitad de África, subsahariana, y que está llena de conflictos muy cruentos, y de golpes de Estado recientes en muchos países de esa zona, ¿no? Bueno, pues Rusia, a través de mercenarios como el equipo Wagner y otros ha estado y está muy presente en África. Y China también, económicamente. Pero Europa no. Y Estados Unidos tampoco. Pero España, España, su política internacional tiene dos referentes absolutamente fundamentales. Uno es África y otro es Latinoamérica. Iberoamérica y África. Son los dos que realmente nos afectan a nosotros. Por eso es por lo que España creo que debería insistir en que la defensa y la seguridad en Europa no sea solo respecto de Rusia, sino que sea respecto del Mediterráneo, de la zona del Mediterráneo y de bueno, el terrorismo que tenemos en Europa proviene en buena medida también de ahí, de esa parte, ¿no? Que por tanto eso es uno de los desafíos también que tenemos por delante y que a España le interesa especialmente como país, ¿no? Andrés. Hola, muchas gracias. A ver, no me salen las cuentas. Si Europa tiene que hacer una gran inversión y, como tú decías, en inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, por un lado, por otro va a tener que hacer una gran inversión llame como se llame, hablando de 800.000 millones. ¿Qué va a pasar con los que tenemos que pagar esto? Es decir, vamos a pagar todos los ciudadanos. Cuando eso sucede, en general, pagan los trabajadores, clase media de trabajadores. Eso ha supuesto en muchos casos que el crecimiento especial de la ultraderecha culpa a terceros, la culpa de esto y crece. ¿Cómo se va a poder conjugar un crecimiento tecnológico, un crecimiento en armas y con servicios sociales que se van a aminorar o subimos impuestos, que a nadie le gusta subir impuestos? ¿Cómo se casa? Pues se casa con lo que tú has mencionado, se casa con impuestos, por ejemplo, que es difícil y que siempre es algo que cuesta a los gobiernos, pero se casa con impuestos, sobre todo a los que más tienen, no a los que menos, sino a los que más tienen, y se casa con deuda. Son las dos fundamentales vías para afrontar todo esto, ¿no? Y vamos a ver cómo se hace. Todavía no han hecho los números de verdad. Los números que hay encima de la mesa son 800.000 millones en los temas de seguridad y defensa. 800.000 millones. Y luego, en temas tecnológicos, von der Leyen propuso también una cantidad que son 200.000 millones. En total, un billón de euros. Un billón de euros, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Cómo se reparte? Pues esa va a ser la pelea del momento, a ver cómo se reparte. Pero
Fundamentalmente, el origen es deuda e impuestos. Esos son los dos orígenes de eso que... Pero evidentemente, ante una necesidad, tienes que afrontarlo. Tienes que afrontarlo económicamente. Si tienes Por eso es por lo del phase out, porque se haga transitoriamente, que se haya de una forma... Pero si tenemos una amenaza ahí, pues habrá que responder a esa amenaza. Claro, ese es el debate ahora mismo. ¿Cuál va a ser? Precisamente ayer estuvimos hablando, vamos a hacer la Fundación Alternativa, hago paréntesis, spot publicitario, la Fundación Alternativa vamos a hacer, todos los años el Ministerio de Defensa nos encarga un trabajo. Este año vamos a hacer un trabajo que se llama la financiación del aumento de gastos de defensa en España. ¿Cómo se va a financiar eso? Bueno, pues eso, vamos a estudiarlo. Bueno, para eso están los think tanks y los investigadores, ¿no? Luego las decisiones las tiene que tomar el gobierno y los parlamentos. Hans, tú tenías... Mira, en Alemania tenemos justo real a una tercera guerra mundial y se habla abiertamente de eso. Y todos los indicios conducen a una catástrofe, que puede estallar una cosa y puede estallar una guerra. Y esto es posible que suceda. Vamos a ver, si a mí me dicen, ¿usted qué opina? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero sí que hay que tener una política de defensa y de seguridad. Hay que tenerlo, no cabe duda, ¿no? Y que tenemos que ser todos solidarios con los países que están amenazados de una forma o de otra, ¿no? En fin, yo creo que no va a ser esto, pero hoy, si habéis leído la primera página del País, es un poco asustante, ¿no? Dice, Bruselas está preparando una llamada a las familias europeas para que guarden suministros para 3 días en su casa ante la amenaza de una posible guerra. Habla también de catástrofes naturales y de COVID y de no sé qué, ¿no? Pero una de las cosas que aparecen ahí es, bueno, es que hay una parte de Europa, claro, es que nosotros vivimos muy lejos, pero hay una parte de Europa que están absolutamente aterrorizados, Sí. porque es que están al lado. Tú que vienes de Alemania, Hans, allí está la cosa, la gente está... No, aquí se podría a África, pero Alemania no. Muy mal. No, pero está, cuando se compara la Segunda Guerra Mundial, todas las nuevas armas se probando y antes era en la Segunda Guerra era Polonia, Checoslovaquia, ahora es Ucrania. Y puede estallar una cosa y ya Bueno, no hay una orden. Ucrania o los países bálticos, Ya. Estonia, Letonia y Lituania eran la URSS. Sí, claro. Ya. No es como Polonia y Alemania del Este, la parte este de Alemania, estos estaban en el Pacto de Varsovia y por tanto eran socios y estaban absolutamente controlados por Rusia. Pero no era la URSS, eran otros países que eran parte del Pacto de Varsovia, Bulgaria, Rumanía. Pero es que los bálticos eran la URSS. Y entonces, claro, Rusia dice, es que nos han quitado una parte, ¡pac!, que nos lo han quitado. Entonces, esa especie de imperialismo ruso que aparece con Putin es lo que llaman ellos la gran estrategia. La gran estrategia de conseguir una absoluta seguridad de Rusia, primero que quiere apoderarse de una parte de Ucrania, pero además quieren tener una zona de seguridad territorial para que nadie, y además que Ucrania nunca entre en la OTAN. Y además, todo eso es la llamada gran estrategia que desarrolla
Putin en este momento. Bueno, pues a alguien como un finlandés que le han invadido y que se han quedado con una parte de su territorio, pues está asustado y piensa que eso es posible, que es posible, que es una amenaza posible. De hecho está como el concepto estratégico de la OTAN. La amenaza fundamental y primaria es Rusia. Eso es lo que parece en el 2022, como consecuencia, entre otras cosas, de la invasión de Ucrania. Es que es así. Ahora, Tercera Guerra Mundial, sinceramente, me parece una cosa absurda. ¿Quién gana con eso? Como la segunda ¿Quién gana? era absurda también. ¿Qué guerra buena? Yo voto que no. Ahí hay otra mano levantada. Sí. Dos preguntas quiero hacer. La primera es, ¿quién y cómo, en tu opinión, va a poder parar o va a querer parar al Trump? Lo digo pensando en lo que hemos leído simplemente esta mañana en los periódicos, en Groenlandia. Trump ya lo ha dicho en varias ocasiones, pero lo está haciendo, está tensando la cuerda con el tema de Groenlandia. Dinamarca ha respondido, además el gobierno de Groenlandia, Dinamarca ha respondido de forma importante hoy. ¿Va a tener algún apoyo? Porque Trump va a seguir tensando la cuerda. ¿Va a tener algún apoyo Dinamarca de sus socios europeos y de la OTAN cuando esa forma de tensionar, si no se le paran los pies a Trump, pueda intentar llegar a meter tropas en Groenlandia, o simplemente con esa misma o esa exclusiva amenaza de mandar por ahí un par de barcos ya sea suficiente como para decir tomo posesión de Groenlandia? Es decir, ¿qué podemos hacer los demás? Porque nos van a poner a nosotros en la necesidad, en la tesitura de tener que responder. Y no sé si a todos los países europeos de uno en uno, o las instituciones comunes de Europa, o algo así. Esta es la primera pregunta que me preocupa, porque ahí tenemos un reto enorme, entre los muchos motivados por este. Y la otra, y mucho más aquí desde Cádiz, es una pregunta casi obligada. ¿De qué manera el cambio de política de defensa de Trump con Europa va a afectar a nuestras bases que tenemos aquí en España, concretamente Rota, Morón? ¿Va a haber alguna posición nueva? Imaginemos, por ejemplo, que Trump toma decisiones de defensa completamente contrarias a la posición española. ¿Va a seguir utilizando esas bases a su aire? Ya sé que tenemos unos convenios y unos acuerdos, pero como ya sabemos que Trump no respeta absolutamente nada, luego, por lo tanto, ¿qué haríamos en ese caso? Bueno, haríamos decirle que se vaya, claro, es lo que haríamos, evidentemente. Que se vaya, que no cuente ya con esas bases y que se vaya. Si actúa contra los intereses de España, es evidente que sería una cosa inaceptable, ¿no? Y luego, en cuanto a lo primero, de Dinamarca, vamos a ver, hay un artículo 42.7 en el Tratado de la Unión Europea que dice que un país que es atacado por otro, un país europeo, un país miembro de la Unión Europea, que es atacado por otro país, tendrá la ayuda y el auxilio de todos los demás miembros de la Unión Europea. Es una especie de artículo 5 del Tratado de la OTAN, del Atlántico Norte, aplicado a Europa. O sea que es evidente que Europa tiene que defender la integridad territorial de Dinamarca. Y tendrá que defenderlo. Poniéndose muy serio y ya veremos. De todas formas, Groenlandia de todas formas tiene una situación especial, porque es que en Groenlandia lo que quieren es independizarse. Quieren independizarse de Dinamarca y también de Estados Unidos. O sea, quieren independizarse, ¿no? Es una situación un poco curiosa, ¿no? Eso le quita fuerza, ¿no? Porque quieren independizarse de Dinamarca, ¿no? Pero bueno, es una parte de Dinamarca. Forma parte de Dinamarca y por tanto la Unión Europea estaría obligado a defenderla. Claro. O sea, sería un caso curioso de un miembro de la OTAN que ataca a otro miembro de la OTAN. Aquí hay una pregunta, luego tú.
Sí, primero agradecer lo bien que ha sintetizado lo que está pasando, vamos. Y yendo al segundo punto, la parte energética del asunto, yo hace poco estuve reunido con empresas, ingenieros y científicos y coincidían en que el futuro a hablaban de medio plazo, 10, 15 años como mucho, estaba en la energía de fisión, o sea, la energía atómica no de fusión, sino de fusión, no de fisión, y en el hidrógeno. Si sale algo más por medio, estupendo. Pero que lo que son los elementos, ya sea de paneles o sea de viento, no lo que conocemos de los molinillos estos pequeños, sino los que de verdad producen energía, que normalmente están en el mar, son extremadamente caros, prácticamente imposibles, porque no hay cemento, no hay hormigón en Europa ni en el mundo para poderlo fabricar todos los que harían falta, y aparte que se tardaría, tienen que hacerse puertos nuevos para poder llevar eso hacia el mar, etcétera, etcétera. Estoy hablando de ingenieros, hablando de eso. Entonces, si se sabe hacia dónde se va, que es la fusión y el hidrógeno, y tenemos dos energías que suplen, mientras que llegue ese paso, suplen sin problemas el tema energético. Una es la energía de fisión y otra es los combustibles fósiles, especialmente el gas, que hay unos depósitos de gas impresionantes en todo el mundo. Entonces, si la energía de fisión macro y micro, esto es, las grandes centrales y las mini centrales, que se montan en 2 años y se pueden ubicar en 20.000 sitios, sobre todo en donde haya fabricación de hidrógeno verde, eso nos daría independencia. Y no invertiríamos, que además hubo una controversia ahí, de que lo que se está haciendo con el tema de los molinillos estos grandes y tal, y del tema de los paneles, es para dar dinero a empresas y dar trabajo a ingenieros, pero que no resuelven realmente el problema. Muy corto ya. Y igualmente el tema del automóvil, que decía, vamos a ver, no se está vendiendo la idea de la economía circular, esto es, reutilización. ¿Cómo? ¿A quién se le ha ocurrido la genial idea, más que por dar dinero a empresas y a empresas, de lo del tema del automóvil eléctrico, cuando los automóviles que hay actualmente se les puede convertir en gas por 1.500 euros y no tienes que gastarte en un automóvil eléctrico con todo lo que lleva de pilas de tal, no sé qué? Ya está. Eso nos obliga a... Amén. Sí, pero que todas las políticas... O sea, Alemania, ¿por qué depende de Rusia? Muy fácil, porque eliminó las centrales nucleares. España, ¿por qué va a aumentar la dependencia? Porque está eliminando las centrales nucleares. Y cualquier país, que es que hoy no hay otra cosa. Bueno, pero vamos a ver, las centrales nucleares es un tema muy controvertido, pero hay un problema con la energía nuclear, que son los residuos de la energía nuclear. Sí, que son... pero eso se recicla o se guarda. No parece que sea tan fácil, ¿eh? No, se guarda en el mundo entero. Yo creo que los países que ya han optado por no energía nuclear, que no es el caso de Francia, que es el país por excelencia de energía nuclear, sobre todo Francia, esos países que no, Alemania, España, que no, esos países no van a volver a la energía nuclear. No va a ser la salida. Pero eso no significa nada.
Dos últimas preguntas que tengo pedidas, pero muy breve, por favor, las dos preguntas. Sí, ya sabe su opinión. Volviendo a Rusia, hace unos meses ha caído Siria en 10 días. Ya nos ha tomado el poder, digamos, un gobierno poco recomendable, que podría ser una amenaza para Occidente, aunque Trump se vaya, pero seguimos siendo Occidente. ¿Cuál es su opinión sobre el caso de Rusia? Las noticias de Siria, que nos llegan y que se llaman de matanzas y están llegando un poco amortiguadas, pero vamos, es un foco de tensión que puede desestabilizar a todo Occidente. Y además su cercanía con Israel, bueno, está en medio del avispero. Y ese paso atrás de Rusia, pues eso quería saber su opinión. Pues yo creía que este que venía era mejor que el anterior, que Assad. Y resulta que no parece que sea... Ahí hay un problema interno en Siria, aparte de las connotaciones geopolíticas, de la conexión con Irán, la conexión con Rusia. Aparte de esos temas, hay un problema interno en Siria, y es el que los que han ganado ahora no son aceptados, o hay una rebelión, a su vez, otra vez, de los alawitas, que es la religión y la parte étnica de Siria que coincidía con el anterior, con el Hafez al-Assad, que era un presidente que tenía un apoyo social muy minoritario, porque la religión alawita es minoritaria en Siria, ¿no? Entonces ahora es un problema interno, esencialmente, que tiene luego, claro, realmente tiene sus consecuencias externas, pero hasta que no resuelvan allí que haya una legitimidad de quien está al frente del país, vamos a estar con esa inestabilidad, ¿no? Tiene que haber una resolución al final Yo no creo que ahí deba intervenir de una forma u otra la Unión Europea, en absoluto, ¿no? Vamos a ver qué pasa si resuelven sus cuitas internamente, ¿no? Y cerramos brevemente, por favor. Yo pido perdón porque no estoy en condiciones para hacer muchas explicaciones. Yo quiero agradecerle sinceramente la magnífica exposición con la que nosotros estamos viendo los periódicos, pero se ha hecho claramente todo este constante nuevas noticias y tal, y desde el punto de vista gaditano, estamos viendo lo que está pasando perfectamente explicado con quien ha hablado hoy, pero nos preocupa también a los gaditanos porque el enjuiciamiento de la situación de la Hispanoamérica en Rota. ¿Qué está pasando en Rota? 1. 2. Hoy hay 30 barcos que se ven desde la playa, 30 barcos de guerra, pidiendo además la más reciente, como el primer día que salió hace 3 días, que era un submarino nuevo, de aquí, al lado, y el diario de Cádiz dice 2 líneas o 3 líneas sin ninguna explicación. Y dentro de esos 30 barcos que están actualmente saliendo de la bahía, porque ya nos ha dicho que no van a estar en la bahía, sino fuera de la bahía, pero en Cádiz, en la playa para adelante. ¿30 barcos de quién? De la OTAN. Una maniobra de la OTAN, ¿no? Sí, pero no había explicado nada hasta ahora, ¿no? Quiero decir, ¿qué está pasando? Y bueno, es que el Cádiz nos puede coger las cosas porque hay muchos problemas en este sentido. Está Rota con los americanos, pero no están los americanos en la salida, creo, de estos 30 barcos. Pero además de los barcos españoles, están saliendo otros barcos de otras
concretamente de la OTAN. Bueno, es un poco la preocupación. Y desde luego digo que nunca hubiésemos oído una conferencia como esa, que nos ha explicado bien claro lo que está pasando en la prensa, en la radio, en los sitios y tal. Y desde el punto de vista gaditano, pues esta aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo me voy a entrar a fondo de esto, que me cuentas. En los 30 barcos. Yo sé que hay unas maniobras de la OTAN y por lo tanto España como miembro de la OTAN se presta a colaborar y hay muchas maniobras a lo largo del año en otros lugares también, y también tiene que haberlos aquí en España en alguna ocasión, ¿no? No me parece que sea tampoco una mala noticia, ¿no? O sea, es algo que cuenta con el apoyo del gobierno y me parece que nos interesemos un poco más. Pero algo, yo preguntaría, ¿estas maniobras preocupan socialmente en Cádiz o no? No ha suscitado preocupación. Lo que ocurre quizás es que tenemos ya, con todo lo que se está moviendo, una cierta susceptibilidad, ¿no? A pensar, si unimos las noticias de esta mañana de que tenemos que montar una mochila para protegernos, vemos los barcos y suenan los tambores, pues al final hay una cierta susceptibilidad a temer que la cosa puede, bueno, porque está ahí, evidentemente, no es algo que esté fuera, ¿no? Pero bueno, el que haya unas maniobras de la OTAN, y por tanto con participación de Estados Unidos, lo que ocurre es creo que eso no intranquiliza, ¿no? Porque al fin y al cabo es decir, bueno, los Estados Unidos sigue ahí, sigue en la OTAN, ¿no? Después de todo lo que dice Trump, bueno, yo creo que es una cosa que estabiliza, tiende más a estabilizar la OTAN. Aquí el asunto va a ser, podemos luego hacer una conferencia después también, el asunto es lo que va a pasar en junio en la reunión de La Haya, de la OTAN, en donde va a ir Trump y van a ir los jefes de gobierno de todos los países de la OTAN, que pertenecen a la OTAN. Esa va a ser una reunión muy importante, la reunión de La Haya. No está todavía dicho el momento, no se sabe cuál va a ser exactamente, va a ser en junio, va a ser en La Haya, quizá por satisfacer al actual secretario general nuevo de la OTAN, Mark Rutte, que es holandés y que últimamente ha dicho algunas tonterías, por cierto, y ahí es donde se va a establecer el nuevo concepto estratégico de la OTAN. Vamos a ver por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, respecto, ¿no? Estamos atentos a la pantalla, porque esa reunión de la OTAN de La Haya va a ser una reunión histórica, verdaderamente histórica, ¿eh? Bueno, pues estaremos atentos. De nuevo darte las gracias, Diego, por la magnífica conferencia que has impartido, las aclaraciones, las oportunas aclaraciones que nos ha hecho. Y yo espero que, en fin, que como tú estabas diciendo, pues evidentemente Europa se ponga las pilas. Tú pusiste además un ejemplo, que es el ejemplo de Iron, ¿no? Sí. Pues posiblemente ese ejemplo se tenga que multiplicar. También posiblemente de los tres cuerpos que tú hablabas, economía, transición ecológica, digital y defensa, ese rearme en defensa pues tenga su impacto también en la economía y tenga también su impacto en lo digital, porque la historia nos dice muchas veces que pues la investigación en defensa luego evidentemente tiene repercusiones positivas también en otros ámbitos. Esperemos que sea así. También, Internet, por ejemplo, también me da un poco de miedo el tema de la deuda, ¿no? Porque al final la deuda puede que la compre China, ¿no? Y al final estamos de nuevo en manos de una especie de Sísifo, ¿no? De tratar de salir de algo y no encontrar la salida, ¿no? Sí, el tema de la deuda, Europa no está tan mal como media. En la Unión Europea, los miembros de la Unión Europea, que están todos endeudados, claro,
tienen una deuda como media del 90% del PIB. Esa es la deuda que tienen los países europeos. España tiene más del 90% del PIB. Pero Estados Unidos tiene el 130 al 140% del PIB. O sea, el endeudamiento de Estados Unidos es espectacular. Estados Unidos tiene basado en la fortaleza del dólar, hace que se endeuda sin ningún problema, ¿no? Estados Unidos tiene una deuda ahí enorme y no tiene ningún problema porque se le da la máquina y salen dólares, y los dólares son la moneda de mayor preferencia en el mundo. Entre otras cosas porque la economía de Estados Unidos ha ido bien hasta ahora, pero últimamente no está yendo tan bien, ¿no? Y las inversiones están cambiando de bando, ¿no? Están cambiando muchas cosas en este momento histórico, muchas cosas en la geopolítica mundial. Muy bien, pues muchas gracias.